Hola compañeros, en este video resolveremos el problema de valor inicial x derivada de y menos y igual a x cuadrado sobre 1 más x cuadrado sujeto a la condición inicial y de menos 1 igual a pi cuartos en menos 1, menos 0.5 usando el método de Runge-Kutta de tercer orden tomando h igual a 0.1. Lo primero que debemos hacer es entonces reescribir la ecuación diferencial en la forma de y de x igual a f de x, y. Entonces, haciendo unas manipulaciones algebraicas, llegamos a que y es igual a y sobre x más x sobre 1 más x cuadrado. Este resultado lo vamos a señalar porque lo vamos a usar en el transcurso de todo el procedimiento. Adicional a esto, escribiremos las condiciones iniciales del problema. Entonces, y de menos 1 es igual a pi cuartos. Eso significa que el x sub 0 es igual a menos 1 y que el y sub 0 es pi cuartos. Ahora vamos a ver acá las ecuaciones que tenemos para el Runge-Kutta de tercer orden. El y sub i más 1 será igual al y sub i más h sextos, factor de k sub 1 más 4k sub 2 más k sub 3. Esto quiere decir que para poder aplicar la iteración, entonces debemos conocer los valores de k sub 1, k sub 2 y k sub 3. Adicional a esto, notemos que el k sub 1 está definido como f de x sub y sub i. El k sub 2 está definido como x sub i más un medio de h, y sub i más un medio de k sub 1h, y k sub 3 es igual a f de x sub i más h, y sub i menos k sub 1h más 2k sub 2h. Esto nos quiere decir dos cosas. Lo primero, que para poder hallar k sub 2 necesitamos el k sub 1 hallado, y para poder hallar k sub 3 necesitamos el k sub 1 y el k sub 2. Por lo tanto debemos seguir este orden. Y la otra cosa es que para cada k sub i los valores cambiarán, porque esto depende de x sub i y sub i. Entonces, para la primera iteración trabajaremos en x0, y0, pero para la segunda iteración trabajaremos en x1, y1, y así sucesivamente. Vamos ahora entonces a calcular el k sub 1 de la primera iteración. Sería con f evaluado en x sub 0, y sub 0, es decir, la función la vamos a evaluar en menos 1, pi cuartos. Esto quiere decir que en esta expresión que tenemos acá, cambiaremos la y por pi cuartos y la x por menos 1. Al realizar los cálculos obtenemos menos 1,28, 53, 98, 163. Ahora vamos a hallar el k sub 2. Para hallar el k sub 2, entonces tendremos en cuenta el componente en x de k sub 2 y el componente en y del k sub 2 porque tienen estructuras más bien elaboradas. Entonces empezamos a calcular cada uno por aparte. El componente en x del k sub 2 es x sub i, entonces es x sub 0 más un medio de h, pero h es 0,1. Pero como x sub 0 es menos 1, entonces nos va a quedar menos 1 más un medio de 0,1, o sea que esto nos va a dar como resultado menos 0,95. Ahora hallamos el componente en y de k sub 2, que es y sub i, pero estamos empezando con i igual a 0, entonces es y sub 0, más un medio del k sub 1 que nos dio
menos 1.28, bueno, este número que está acá, y esto lo multiplicamos por el h que es 0.1. Al realizar los cálculos, obtenemos que el componente en y del k sub 2 es 0,72, 112, 82,55. Ahora hallamos el k sub 2 como tal. El k sub 2 se define como la función evaluada en el componente en x y el componente en y que acabamos de hallar. Esto es, evaluamos la función en menos 0.95, 0,721128,255. El resultado de evaluar la función, que acá la tenemos señalada, en este punto es menos 1,25, 84,253. Para continuar, entonces ahora empezamos con el k sub 3. Para el k sub 3 utilizaremos la misma metodología que usamos para el x2. Primero vamos a determinar el componente en x, luego el componente en y para terminar evaluamos la función en esos valores. El componente en x de k sub 3 es entonces x sub 0 más h, es el que tenemos aquí señalado en verde. Entonces nos quedaría menos 1 más 0,1, es decir, menos 0,9. Ese es el componente en x del k sub 3. El componente en y de k sub 3 sería y sub 0 menos k1, pero el k1 ya lo tenemos aquí calculado. Nos dio menos 1,2863. Multiplicado por h, que es 0.1, más dos veces el k sub 2, que también lo tenemos ya hallado, nos dio menos 1.2584253, multiplicado por h, que es 0.1. Al realizar todos estos cálculos, obtenemos que el componente en y del k sub 3 es igual a 0,66, 22, 529,11. Por lo tanto, para hallar el k sub 3 final, debemos evaluar la función en el componente en x fue menos 0.9, el componente en y fue 0.66, 22, 529, 11. Esto nos da como resultado menos 1,23, 307, 41,37. Como ya tenemos los valores finales del k sub 1, el k sub 2 y el k sub 3, podemos pasar a hallar el valor de y sub 1 en la primera iteración de Rongecuta de orden 3. Entonces nos va a quedar que el y sub 1 es igual a y sub 0. Tengamos en cuenta que aquí estamos tomando i igual a 0, más h sextos, que sería 0.1 sobre 6. Acá de una vez podemos cambiar el y sub 0 por pi cuartos, que era el valor de la condición inicial en y,
Y esto iría multiplicado por el K sub 1 que nos dio este valor que estamos acá señalando. Nos lo llevamos por allí. Más 4 veces el K sub 2, que ya también lo tenemos acá listo. El K sub 2 nos dio menos 1.2584253 más el K sub 3, que fue el último valor que hallamos. Aquí lo tenemos escrito, es menos 1.23307. Lo escribimos aquí debajo. Y hacemos esta cuenta. Al realizar este cálculo, llegamos a la conclusión de que y sub 1 es igual a 0,65 9528 602. Y este entonces sería el primer valor en la primera iteración del Rongecuta de orden 3. Ahora vamos a hallar la segunda iteración para encontrar el y sub 2. En este caso, entonces, debemos tener en cuenta que el x sub 1, si lo ubicamos en la recta, entonces tendríamos x sub 0, acá está el x sub 1, esta longitud es h, o sea, x sub 1 sería igual al x sub 0 más el h. El x sub 0 era menos 1 y el h era 0.1, que es el ancho del paso. O sea que el x sub 1 se convierte en 0.9 negativo. Ahora, el y sub 1 fue el valor que hallamos en la primera iteración. Es decir, tomamos 0,65 95 28 602. El K sub 1, entonces lo hallaríamos ya con los valores de x sub 1 y y sub 1, es decir, la función evaluada en x1, y1, o sea, la función evaluada en menos 0.9, 0.65 95 28 602. Al evaluar la función en estos valores, obtenemos que el K1 será igual a menos 1,23 00 47 127. Ahora vamos a hallar el K sub 2. Para hallar el K sub 2, como lo hicimos en la primera iteración, lo separaremos por partes. Hallaremos el componente en X y el componente en Y que debemos evaluar en la función. Entonces, el K sub 2 sería componente en X, X sub 1 más un medio de H, que es 0.1. Pero el X sub 1 ya lo tenemos acá. Sería menos 0.9 más un medio de 0.1. Entonces esto nos daría como resultado menos 0.85. El componente en Y sería el Y sub 1 más un medio del K sub 1, que ya lo tenemos. El K sub 1 nos dio menos 1,2300.
Y esto lo vamos a multiplicar por h, que es 0.1. El y sub 1 de una vez lo vamos a reemplazar por el valor que teníamos al inicio, es decir, el valor de la primera iteración, que fue 0.65, 95, 28, bueno, este valor. Hacemos estos cálculos y obtenemos que el componente en y será 0,59, 802, 6246. Como ya tenemos el componente en x y el componente en y del k sub 2, entonces ahora sí pasamos a hallar el k sub 2 final, que sería la función evaluada en el componente en x menos 0.85, el componente en y que fue el que acabamos de hallar. Aquí lo escribimos. Esto nos da como resultado menos 1,19, 70, 291. Entonces ya hallamos el k sub 1, el k sub 2, nos vamos ahora para el k sub 3. De nuevo hacemos lo mismo. Hallamos el componente en x y el componente en y para evaluar la función. El componente en x lo calcularíamos como x sub 1 más h, que es 0.1, pero el x sub 1 nos había dado menos 0,9 más el 0.1, esto será menos 0.8. El componente en y sería el y sub 1, que ya lo teníamos al inicio, es el resultado de la primera iteración, menos k sub 1, nos dio menos 1.23. Aquí ya lo escribimos. Multiplicado por el h es 0.1, más dos veces el k sub 2, que también ya lo tenemos listo, también multiplicado por h, que es 0.1. Hacemos estas cuenticas y obtendremos como resultado que el componente en y es 0.54, 312, 7498. Y como ya tenemos el componente en x y el componente en y, entonces pasamos a hallar el k sub 3 final, que es evaluar la función en los valores que encontramos. Menos 0.8, 0.54, 312. La función evaluada en este valor nos da como resultado menos 1,16, 67, 14, 25. Ya así terminamos de hallar también el k sub 3, y como ya tengo estos tres coeficientes, pasamos a utilizar la forma de iteración de Rongecuta de orden 3. Es decir, el y sub 2 sería igual al y sub 1. El y sub 1 lo traemos de la anterior iteración. Sería 0,6595 más h sextos 0.1
sobre 6 multiplicado por el K sub 1, que nos dio menos 1,23, más 4 veces el K sub 2, que nos dio menos 1,19. Aquí lo tenemos ya escrito. Y a esto le vamos a sumar el K sub 3. Y el K sub 3 lo acabamos de hallar. Nos dio menos 1,1667. Ahora hacemos estas cuenticas, ¿sí? Y obtendremos como resultado y2 igual a 0,53 97 80 64. Ahora, para las demás iteraciones, para hallar el y sub 3, entonces nosotros usaríamos de referencia acá x sub 2 y sub 2. El k sub 1 se convertiría en la función evaluada en x sub 2, y sub 2. Luego hallamos el componente en k sub 2, componente en x, componente en y, pero aquí trabajaríamos con x sub 2 más 0,1 que es h por un medio. El componente en y sería y sub 2 más un medio de k sub 1 que ya lo tendríamos hallado por h y así sucesivamente. Entonces, en sí el método para hallar las siguientes iteraciones no cambia, solamente debemos tener en cuenta que se deben usar los resultados de la iteración inmediatamente anterior para hallar el K sub 1, el K sub 2 y el K sub 3 y luego evaluamos en la iteración del método de Rongecuta de orden 3. Para terminar, en esta tabla entonces resumimos los cálculos de las 5 iteraciones que nos están pidiendo hasta llegar al menos 0,5. Gráficamente, ¿cómo veríamos el método? En menos 1, la función subía hasta el 0,78, pues porque era la condición inicial. Ahora, cuando vamos al siguiente valor que avanzamos en el paso, entonces en 0,9 negativo, recordemos que el paso era 0,1, la y sub i más 1, o sea, el valor en y, nos dio 0,659, está como por acá. Aquí tendríamos gráficamente el segundo valor. Ahora avanzamos otra vez 0,1, estaríamos en 0,8 y el valor nos dio allí 0,5397. Entonces estaríamos por esta posición. Ahora vamos a la siguiente. Cuando estamos ya en 0,6, en 0,7, la función estaría subiendo hasta el 0,42. Entonces 0,42 está como por acá. En 0,6 la función está subiendo hasta el 0,32 que está por acá. Y en nuestro último valor, que es el 0,5, la función está subiendo hasta el 0,23. Entonces los puntos obtenidos a través del Rongecuta de orden 3 serían estos que estamos señalando acá y los podemos unir con unos segmentos
que unen dos puntos consecutivos. Parece que están ubicados sobre una recta, pero no, si graficamos la solución real del método, esto nos da como solución real la función y igual a x arcotangente de x, que es un arco que parece una parábola, pero no es precisamente una parábola. Para terminar, miremos acá los errores. En la primera iteración, esto ya está en porcentaje, ¿sí? Es 0,00075651, y cuando llegamos a nuestra última iteración, nuestro error va por el orden del 0,00286%, ¿sí? Entonces llega como al 2% del 1%. Entonces el error es realmente ya muy pequeño usando el Rongecuta de orden 3. En un próximo video analizaremos este mismo ejercicio con un Rongecuta de orden 4 que ya es exageradamente preciso. De por sí este ya tiene un nivel de precisión muy alto. Espero que haya quedado claro el tema abordado en este video.